Herramientas de medición MWD. ¿Cómo se cambia de fase? El MWD codifica datos binarios mediante ondas cambiando fase. De hecho, para cambiar la fase, el modulador previamente mostrado temporalmente disminuye y luego incrementa la velocidad para obtener la misma frecuencia. Esto da como resultado que la fase de onda cambie en el tiempo, tal como se observa en la imagen ilustrativa. Ahora, ¿cómo detectar el cambio de fase? Es importante recalcar que el programa de demodulación que está en la computadora de superficie compara un periodo de tiempo. Por ejemplo, para el caso de la herramienta PowerPool con el periodo de tiempo anterior para determinar si existe cambio de fase. O sea, de hecho, tiene un tiempo de 55 microsegundos. Por ejemplo, como se ilustra en la imagen que se señala en este momento, el periodo A es comparado con el periodo B y seguidamente el periodo C es comparado con el periodo B. Sin embargo, no pueden ser comparados el periodo A con el C. Solo son comparados los periodos consecutivos previos, es decir, AB, BC, CD y así sucesivamente. En cuanto a los métodos de codificación binaria, debemos indicar que cuando el MWD cambia la fase o frecuencia de la onda, esto le permite codificar un símbolo. Es importante recalcar que este símbolo representa uno o más bits de la data que se ha recopilado. Por supuesto, va a depender diferente o va a depender, valga la redundancia, directamente del método de codificación que se esté utilizando, los cuales hablaremos más adelante. Ahora bien, debemos agregar que existen varias densidades de símbolos o métodos de codificación. De igual manera, una densidad de símbolos alta significa alta densidad de bits. Por consiguiente, significa mayor cantidad de mediciones en tiempo real enviadas en un periodo determinado de tiempo. En cuanto a la generación de la señal, debemos indicar, tal como se señala en este preciso momento en la imagen, que durante la perforación el fluido es bombeado a través de la sarta de perforación fondo abajo, pasando por supuesto por el interior de la herramienta de medición MWD y por supuesto esta sale a través de los orificios de la mecha a alta velocidad. Es importante destacar que este fluido este, es quien puede o quien lleva la señal hasta superficie. De hecho, para enviar la data a superficie, la herramienta MWD genera señales creando pulsos de presión en el fluido de perforación tal como se había indicado previamente. La herramienta codifica la data binaria en la señal. En cuanto a los tipos de señal, debemos indicar los siguientes. Existen aquellos generados como las ondas a través de ondas electromagnéticas. También tenemos la de pulsos negativos, pulsos positivos y pulsos continuos, los cuales hablaremos brevemente en las siguientes láminas. En primer lugar tenemos las ondas electromagnéticas. ¿Cómo podemos definirlas? Es importante destacar que esta consiste en enviar ondas electromagnéticas o corrientes, tal como observamos en la imagen anexa, a la formación utilizando la misma sarta como medio conductivo para que la corriente retorne. Es importante agregar que la data que se obtiene o que se mide es codificada o demodulada en el flujo de corriente. Por otra parte, esta señal electromagnética es utilizada cuando existen dos herramientas en la sarta de perforación que no están físicamente conectadas por un extender o extendedor. Asimismo, no son muy fuertes como para ser utilizadas en distancias largas, siendo esta su principal limitante. En cuanto a las herramientas de medición MWD, se presentan lo que son las señales de pulso negativos, tal como observamos en las imágenes que se encuentran en los extremos de la lámina. Este tipo de pulso es generado cuando momentáneamente se reduce la presión en tubería. ¿Cómo se logra esto? Desviando el fluido de perforación
como estamos señalando en este preciso momento, desde adentro de la sarta hacia el espacio anular, utilizando una válvula de descarga o desahogo, como señalamos en este preciso momento. De hecho, al aperturar esta válvula de desahogo, la presión presente en la tubería se reduce o cae aproximadamente unas 100 libras de presión o PSI. Una vez que se vuelva a cerrar esta válvula, la presión de la tubería regresa a su valor original. En cuanto a los pulsos positivos, tal como observamos en las imágenes anexas, estas son generadas en la misma columna de fluido. ¿Cómo se logra? Se logra bloqueando momentáneamente y parcialmente el flujo que pasa por la tubería de perforación, tal como observamos en este momento en la imagen anexa. Ahora bien, cuando el fluido es bloqueado, ¿qué pasa con la presión? Dentro de la tubería, esta se incrementa y cuando se desbloquea, la presión vuelve a su valor original, generando una especie de pulsos positivos. Seguidamente hablaremos sobre lo que son los pulsos continuos. Tal como observamos en las imágenes anexas, las ondas de pulso continuo son generadas a través de la columna de fluido como resultado de bloquear y desbloquear el flujo a través de la sarta de perforación, como estamos señalando en este preciso momento. Es importante agregar que cuando el flujo es bloqueado, la presión interna de la tubería se incrementa, pero al ser desbloqueada, la presión interna vuelve a su valor original. Y esto es más o menos como sería el comportamiento de los pulsos cuando se realiza este proceso. En líneas generales mostramos una imagen, valga la redundancia, ilustrativa acerca de los tres últimos pulsos, en este caso el pulso positivo, el pulso negativo y el pulso continuo con su respectivo comportamiento de presión versus tiempo. En cuanto a la magnitud de la señal, es importante agregar que el poder de la señal es directamente proporcional a la caída de presión presente en el modulador. De hecho, a medida que la señal viaja hacia arriba por la columna de lodo, va perdiendo energía. Por consiguiente, existen diferentes factores que pueden hacer que la señal pierda energía. Entre ellos podemos denotar la misma viscosidad del fluido. Adicionalmente, una señal débil tiene muy pocas probabilidades de llegar a superficie. Seguidamente debemos indicar que la magnitud de la señal va a depender directamente del espacio de separación entre el rotor restrictor y el estator, así como también esta separación permite que el flujo de lodo fluya inclusive cuando el modulador esté en la posición de cerrado. Adicionalmente, el tamaño de la separación determina la caída de presión a través del modulador. De igual forma, si la separación es pequeña, la caída de presión es grande y mayor es la amplitud de la señal producida y viceversa. Ahora bien, vamos a hablar en más detalle sobre aquellos factores que pueden afectar las señales dentro de las herramientas de medición MWD, iniciando cuando la separación del modulador es muy grande. Como observamos en la siguiente imagen, la caída de presión no es muy fuerte. Caso contrario sucede que al viajar largas distancias se pierde y no alcanza la superficie. Obviamente estamos refiriéndonos a la separación del modulador, valga la redundancia. Y finalmente, lo ideal es tener una separación que permita una caída de presión lo suficiente como para alcanzar la profundidad máxima del pozo, tal como se presenta en la imagen recientemente mostrada. En cuanto a la separación del modulador es muy pequeña, debemos indicar lo siguiente. Por ejemplo, vemos la siguiente imagen donde se presenta una erosión en el estator, puede ser excesiva en caso de que la separación del modulador sea muy pequeña. De igual manera, cuando la separación del modulador es muy pequeña, se pueden presentar problemas de atascamiento dentro de este debido a la presencia de materiales antipérdidas de circulación, como observamos en la ilustración. Y finalmente, sólidos en el lodo pueden atascar el modulador, tal como observamos en la imagen anexa.
En cuanto a la igual separación y diferente viscosidad del lodo, tal como observamos en la imagen, debemos decir lo siguiente. Por ejemplo, a mayor viscosidad del fluido, mayor es la atenuación de la señal de MWD, y a mayor viscosidad del fluido se requiere menor separación del modulador. En cuanto a la propagación de la señal y adquisición, basta ver la imagen ilustrativa como la cual, una vez que ya la señal ha sido modulada, codificada en código binario, valga la redundancia, ella se propaga a través del fluido de perforación hasta llegar a superficie donde se encuentran los sensores, lo cual va a recoger la data e insertarla en la memoria de las computadoras de superficie.